Héctor Murillo, ministro, gracias por aceptar en este podcast de aquí de la página de La Polenta y te agradezco porque desde Panamá, aquí en México. Sí, no, te agradezco a ti en realidad por darme la oportunidad de compartir con tu audiencia nuestras experiencias, lo que somos y lo que hacemos y aportar mucho, pero muchísimo valor. Antes de entrar, bueno, sabemos que eres pastor, ministro, profeta y todo esto, que ahorita lo vamos a platicar más de fondo, pero también eres por el lado empresarial, ¿no? Das, Correcto. das que cursos, pláticas. Bueno, nosotros mayormente nos hemos dedicado a la consultoría empresarial y al Ajá. coaching ejecutivo, en donde ayudamos a pequeños, medianos y grandes empresarios a optimizar los resultados. Así en resumen, básicamente lo que hacemos. ¿Cómo le haces para lo secular y el tema cristiano? ¿Cómo lograr hacer tu trabajo por fuera y el trabajo que se hace en la obra de Dios, ¿no? Bueno, para serte honesto, en mi caso particular, la palabra secular no existe. Ajá. Todo lo que yo hago es en Dios. La misma gracia, favor, sabiduría en que opero dentro del marco cristiano es exactamente la misma gracia, favor y Ya. sabiduría que utilizo en el mundo empresarial. Y así lo hemos hecho y nos sentimos cómodos en ambas arenas. Te lo digo porque aquí en México todavía estamos un poquito muy cerrados en esas cuestiones. Por ejemplo, si alguien se dedica a, como en mi caso, a trabajar todavía, le llaman lo secular, o hay hasta cristianos que dicen que todavía ando en el mundo por hacer televisión, ¿verdad? Y en mi caso, bueno, pues tengo un grupo musical de alabanza, entonces, aquí en México todavía como que tratan de separarlo. No, pues esto es tu secular y esto es lo cristiano. Por eso esa era mi pregunta, ¿verdad? Mm, Bueno, en realidad yo creo que nada es ni litúrgico ni nada es secular, por decirlo así, sino Sí, que la misma Biblia nos dice que en Dios vivimos, nos movemos y somos. Entonces, ese entendimiento me permite a mí no sentirme incómodo en ninguno de los ámbitos. Yo recuerdo que hace muchos años en la ciudad de Dallas, Texas, estaba yo, después de estar en una iglesia predicando, me dio esos insomnios que a veces le dan a uno, y allí surgió, de hecho, la idea del Centro de Superación Integral, que es el nombre de mi empresa de consultoría y sí. de coaching, y a partir de eso entendí que iba a llegar con la sabiduría de Dios en el ámbito empresarial a un público que nunca se sentaría en las bancas de una iglesia. Ya. Y eso me permitió expandir mi influencia, llamemos de índole espiritual, en un área o en un mercado que de otra forma ni siquiera prestaría atención. Eh, Pastor Héctor Murillo, sabemos que eres profeta o apóstol, todo esto. A veces a mucha gente todavía y aquí en México nos queda como esa duda, ¿no? ¿Cómo se refieren contigo? Pastor, ministro, profeta, todos esos títulos. Bueno, en realidad el tema de los títulos es un poquito delicado porque yo, en cuanto a mí, por lo menos Ujú. en mi caso, el apóstol Pablo, yo hago mías las palabras del Sí, escritor bíblico Pablo, él dijo, nadie piense de mí más de lo que oye o de lo que ve en mí. ya. Entonces, pues, si preguntas, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿Con qué Sí. título te sientes más cómodo? Yo diría que amigo. Amigo, si tú dices, ¿cómo te presentamos? Héctor, así me llamo. Tenemos títulos académicos, ¿verdad? Tenemos un master degree y una cantidad de títulos que hemos ido acumulando a través del tiempo, pero que creo que los títulos, sobre todo dentro del marco cristiano, hay que manejarlos como una función. Yo tengo una congregación y ellos me dicen pastor, porque un pastor es el que tiene una congregación. Tengo pastores que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra asesoría y ellos me llaman apóstol. Algunos lugares donde vamos, ellos requieren una palabra muy fuerte de parte de Dios Ujú. y en esos ámbitos nos llaman profeta. Pero sin embargo,
los títulos a veces se toman como un logro. O sea, ahora subiste este escalón, antes eras un ujier, ahora eres profeta, te ascendieron. Sí, Y sí. ahora te ascendieron de profeta a apóstol. Y sabrá Dios, qué sé yo, patriarca, Querubín. querubín. O sea, los títulos, los títulos en la Biblia se refieren a funciones, no a jerarquías. Y eso es importante que lo tengamos claro, porque para Dios todos somos iguales. O sea, no es que yo soy superior, el que es ujier, el que lava los baños en la iglesia es inferior a mí en el reino, de Ujú. ninguna manera. Entonces, yo creo que lo sano es que miremos los títulos como algo que identifica una función, más no una jerarquía o un logro. Y de esa forma, pues tenemos paz en el Ujú. corazón, evitemos que el ego nos haga una mala pasada, Sí. porque todos batallamos con el ego, todos. Y a veces los títulos no contribuyen a un equilibrio. Por eso el apóstol Pablo decía, si para ustedes yo no soy apóstol, para otros sí lo soy. O sea, ¿en base a qué? No al logro ni a la jerarquía, sino a la función. Sí. Y eso es lo importante. Por ejemplo, dicen acá, no nos compliquemos. El que arregla automóviles, ¿qué es? Un me ¿Doctor o No, soy mecánico? Pues mecánico, obvio. mecánico. Ajá. Y tú no tienes que hacer una investigación detectivesca para determinar si él es mecánico o no. Lo ves debajo del auto arreglando todo engrasado. Su función le da el título, no el título la función. Y eso es bien Ah, importante. no digo que, bueno, que se ha utilizado o lo han utilizado mal el título de profeta, algunos, ¿verdad? Por eso es que de repente es un tema delicado, ¿no? Sí, y es que la iglesia cristiana Ujú. evangélica, en este caso, no escapa a las modas. Yo recuerdo hace un tiempo atrás se puso muy de moda lo de profeta, por lo menos allá en la vertiente donde yo vivo, en Ya. Centroamérica, y el que era pastor se ponía disque pastor y profeta. El que era evangelista decía evangelista profético. ¿Por qué? Porque el título profeta o Sí. profético te daba prestigio, Ah, ya. porque en ese momento estaba en boga, llamemos así, estaba de moda. Entonces sentían como ese prestigio de profeta, ¿no? Después entró lo de apóstol. Entonces, eh, se mira como que el apóstol ya logró como que es el Ya. máximo Ajá. escalafón, tú sabes, lo logré, me gradué. Pero no, al final no escapamos de esa verdad de que hay títulos que se vuelven populares en determinados periodos de tiempo y contextos. Entonces, ¿qué es lo sano? ¿Qué es lo sano? Cuando tú escuchas que a alguien se le llama evangelista, Ujú. profeta, de hecho, cuando yo empecé a desarrollar nuestro ministerio, Corte. yo lo que hice fue que cuando me anunciaban o en las pancartas que se ponían para las actividades, yo lo que le decía, pon conferencista. Y era verdad, yo era conferencista, pero dije, pon conferencista, no pongas ni evangelista, ni pastor, ni profeta, ni nada de estos títulos Ajá. eclesiásticos, porque yo quería alcanzar a los que no son cristianos y estas personas no comprenden a cabalidad o no están familiarizados con títulos como profeta, apóstol y estas cosas. Pero a cualquier persona, tú le dices un conferencista, ellos entendían que era alguien que iba a dar un discurso. Entonces, Ya con y así yo no me complicaba. Eh, lo otro es que los títulos a veces levantan barreras y a mí me gusta estar cerca de la gente. ya. Entonces, a veces cuando las personas escuchan este tipo de títulos, inmediatamente ya se levanta una barrera, aún en el mundo empresarial o lo que llamamos nosotros no cristiano secular. No, él es consultor. ¡Wow! No puedo hablar con él. No me le puedo acercar. No, él es un doctor en yo no sé qué cosa. Sí. Entonces, como que los títulos a veces crean barreras. Y en mi caso, yo me he dado cuenta que trato lo mejor que puedo de imitar a Jesús. Jesús rompía todas las barreras. En vez de levantarlas, en vez de levantar muros, tendía puentes. Entonces, a veces los títulos lo que hacen es que alienan a la persona, los aíslan. Y,
Y ese no es el espíritu con que Jesús se manejó. Entonces yo tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, yo trato de utilizar una mentalidad que toque a la mayor cantidad de personas posibles, no a un grupo exclusivo, porque uno nunca sabe quién es la persona que más necesita algo. Por ejemplo, en mi país nosotros trabajamos con una empresa multinacional que es la Hutchinson, que es una de contenedores a Ujú. nivel mundial, la segunda más grande. Ellos tienen una subsidiaria en mi país que se llama Panama Ports Company. Ajá. Pero cuando yo llegaba allá, ah, yo lo que procuraba era que las personas, ¿y cómo debemos llamarte? Y yo le decía Héctor, porque así me llamo. Entonces ellos no lo podían creer, porque siempre cuando los presentaban, Ujú. no, fulano tiene esto y esto y esto, y está bien, pero si la idea es acercar a la gente, yo he aprendido esto. Si tú te acercas a la gente, te acercas a su corazón. Y si te acercas a su corazón, te acercaste a su mente y la gente va a querer aprender de ti. Guau. Nadie quiere aprender de un todo. La gente quiere aprender de alguien que dice, hey, este hombre es igual que yo. Y bajo esa premisa hemos tratado lo mejor que podemos de manejarnos. Antes de lo que tú eres ahorita, ¿viviste el mundo, o creciste en un hogar cristiano? No, de hecho, el primero que abrazó la fe cristiana fui yo. Ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis primos, ninguno de ellos practicaban ni siquiera el cristianismo católico, siquiera. O sea, yo recuerdo que yo iba a las clases para hacer la primera comunión porque me gustaba la maestra, Ya. pero no, pero no porque tenía devoción ni Sí. nada. Pero como a los 9 años, unas personas llegaron a la casa de mi papá, de mis padres, y nos presentaron el mensaje de salvación. Yo hice la oración de arrepentimiento, pero me estaba era riendo, o sea, Ajá. me daba risa. Ya. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y a los 19 años, entonces yo hago decisión o profesión de fe por Jesús. Y hay algo curioso que quería resaltar. Mi papá no era cristiano cuando yo era niño, ya él partió con Dios, ya murió, pero él nos obligaba todos los domingos a levantarnos temprano porque salía un pastor llamado Jimmy Swagger, Ah, un cómo no. Sí, sí, americano, sí, sí. y él nos obligaba, mi papá nos decía, todo el mundo arriba, arriba, se levanta todo el mundo a escuchar a Jimmy Swagger, así que veíamos a ese pastor Ah. todos los domingos. Nunca mi papá nos llevó a una iglesia de ningún tipo, pero eso como que fue una pequeña semillita que se fue sembrando y sorpresa de sorpresas, hoy somos pastor, hemos escrito una cantidad de libros, hemos estado en varios continentes y Dios nos ha permitido algunas cosas. ¿Y qué edad tenías cuando tuviste el encuentro con Dios? Tú sabes que hay un encuentro, ¿verdad? 19 años. Yo hice la oración de fe cuando tenía 9, pero fue a los 19 años que un amigo me invitó a la iglesia. Este amigo se llama Rolando Román. Ujú. Él nos empezó a invitar a la iglesia. Él tenía serios problemas de conducta, incluso de drogadicción, y los familiares lo mandaron a una provincia apartada. Allá en esa provincia, él conoce las cosas de Dios y cuando regresó transformado y nos empezó a hablar a los chicos de allí del barrio, Ya. y me invitó. Y la verdad es que yo no quería ir a la iglesia, yo no iba a ninguna iglesia, ninguna. Y, pero yo en mi mente dije, bueno, por ahí en esas iglesias las muchachas son como medio tontitas, Ajá. así que me levanto una, conquisto una. Así que yo iba en plan de conquista. Como la maestra Sí, del catecismo. exacto, igual. Yo iba en plan de conquista y Dios conquistó mi Ya. corazón. Eh, Pastor Héctor, pero ¿no tuviste tú una visión, un sueño, o de esos encuentros que de repente Dios hace con muchas personas, ¿no? Y que son los que hacen como instrumentos, ¿no? Que digas tú, no, Bueno, soñé, se me reveló. no, en mi caso no fue así, sino que cuando yo me hago cristiano es que empezó todo como una película en donde me empezaron a pasar cosas que no puedo llamarlas menos que sobrenaturales. Ya. Pero no, a mí me presentaron el mensaje, escuché al pastor predicar, no entendí nada, pero él llamó al frente. Ajá. Entonces, en ese entonces,
yo me estaba volviendo medio maleante, usted sabe, medio maleantoso, Ah, cargaba el sí. pantalón a medio trasero, cargaba un corte así, como una pista Como de el general, aterrizaje. el general. Exactamente, así, como una pista de aterrizaje. Usaba unos anillos de que me cubrían todos los dedos, Ah, sí. usaba diente de oro en formas de estrellas. Es un pandillero, como un pandillero, ¿o qué? No sé, ¿No? pero me gustaba la Va. onda esa y por supuesto era en extremo violento, en extremo. ¿Eras violento? O sumamente violento. Bueno, imagínate, en una ocasión correteé por todo un parque a un muchacho con un cuchillo para matarlo. Y gracias a Dios que no lo alcancé. Quizás estaría preso hoy día, pero era en extremo violento. Y una de las cosas que fue una marca demasiado visible de que Cristo había hecho una obra en mi vida fue que me volví en extremo pacífico. Todo risa. Yo ahora me la paso todo el día echándole chiste a la gente, jugando, pero yo era un joven amargado y violento. Había una amargura en mi corazón espantosa. Y, y- y la verdad es que cuando Cristo vino a mi vida, cuando le di mi vida a Dios, eh, o sea, fue una cosa tan maravillosa que el universo se hizo enano para la alegría que Ya, yo sentía. wow. Y gracias a Dios hasta el día de hoy, en medio de situaciones adversas, de situaciones de todo tipo, esa alegría no se me ha ido y no quiero que se me vaya. ¿Y cómo empiezas a predicar, a dar mensajes y ahora fuera de tu país, Panamá? Bueno, cuando yo tenía como un mes de ser cristiano, Sí. iba todos los días a la iglesia. En ese entonces había culto todos los días, Todos los días. todos los días. Yo Oye, no, aquí lunes, miércoles y de domingo. lunes, de lunes a lunes. Y los domingos habían dos, en la mañana y en la tarde. Y andas así, como dicen, primer amor, ¿no? Bien Eh, prendidote. Así que yo no tenía dinero, no Ujú. tenía dinero, así que tenía que caminar, qué sé yo, como 30 minutos caminando para llegar a la iglesia y 30 más para regresar. Todos los días. Sí, todos los días. No era obligatorio uno ir todos los días, pero yo quería ir todos los días. Ujú. Y yo recuerdo que como al mes de eso, me hablaron del Espíritu Santo. Ya, Recuerda que yo no tenía un trasfondo, yo no venía de un hogar cristiano, ni evangélico, ni católico, ni nada, así que mi conocimiento bíblico era cero. Y cuando me hablan del Espíritu Santo, me fascinó, dije, yo quiero eso, yo quiero eso. Y recuerdo que un día miércoles, que era culto de oración, yo voy y empiezo a orar y tengo esa experiencia maravillosa con el Espíritu Santo y todo el tema de hablar en lenguas y todo lo ya. demás. Y en ese día fue como marcar un antes de y un después de. Antes de ese día yo oraba unos 10 minutos y yo sentía que había hablado con Dios horas, pero ahora fue al revés. Pasaban horas y yo sentía que eran minutos. Como que, como cuando tú le pones sal a las Sí, vacas, que eso les da sed y sed y sed. ya. Bueno, igual me pasó, empecé a buscar a Dios con todo el corazón y me empezaron a pasar cosas sobrenaturales. ¿Leíste el libro de Benny Hinn, Buenos días, Espíritu Santo? ¿Te ayudó eso? Sí, Sí. mucho después. Después entendías lo que te pasaba con el libro. Ah, esto, Sí, bueno, de hecho me empezaron a pasar cosas que yo pensé que me estaba volviendo loco. Por ¿cómo que, ejemplo, pastor, qué era? por ejemplo, en una ocasión llegué a un lugar y me le acercó una persona y solo con acercármele, yo sabía cómo se llamaba sin que yo no la había visto nunca. Oh, Sabía cómo se llamaba, sabía qué problemas tenía, sabía todo eso. Entonces yo le decía a la persona, y yo lo llamé por su nombre, fulano de tal, y la persona, ¿de dónde nos conocemos? Digo, no, Dios me dijo que tú te llamas así y que a ti te pasa esto y que tu mamá se llama así, tú oh, vives en tal lado. Me empezaron a pasar ese tipo de cosas y es que me habré vuelto adivino o qué. ya, o Pero sea, era el Espíritu Santo sin yo entender ni lo que me estaba pasando. Y me acuerdo que en las reuniones de la misma iglesia, cuando nos tomábamos de las manos para orar juntos, bueno, el que me agarraba de esta mano, cuando yo los agarraba se caían al piso como ya, desmayados. Y yo dije, hey, ¿qué está pasando? Entonces, mi pastor, un hombre muy sabio, empezó a instruirme, porque muchas personas empezaron a llegar a la iglesia donde yo era miembro, porque les era curioso que un chico de 24, 23, 24 años, que no tenía ni un año de ser cristiano, le estuviesen pasando todas ya. estas cosas. Entonces me fueron enseñando y todo eso, hasta que el pastor tomó el riesgo de darme una predicación. Wow.
que lo hizo el domingo en la tarde, que era donde no iba casi nadie. A los 3 Sí, ya, meses, ya, ya. ese servicio estaba Ajá. abarrotado de gente, porque para ellos en esa época era muy novedoso Sí, ver lo que estaba pasando. sí. Entonces yo entendí algo, como le decía una persona, no es que yo me metí en oración días y días en una montaña y bajé de allí con eso, no, eso Dios lo hizo porque quiso. O sea, no es que yo lo pedí, Señor, lléname de poder, no, no, fue algo que Dios quiso Sí. hacer. Pastor Héctor, ¿no hubo algún problema después del cierto celo que de repente hay de con el pastor o que digas tú, este chico lo está usando más Dios que a mí, Bueno, de hecho, en una ocasión, como estaban pasando esas cosas conmigo, otras iglesias se corrió como la voz, ¿no? como pólvora? Hay un chico Sí, así que Dios lo está usando. Yo estaba más perdido que los pastores en Belén, yo no tenía idea, yo lo veía normal, pero para ellos no era normal. Y resulta que empezaron a invitarme a las iglesias a predicar y mi pastor me decía que no. Eh, Porque, y ahora lo entiendo, yo ahora soy pastor y entiendo por qué decía que no. Entonces, no me gustó, pero yo me sometí y hoy doy gracias a Dios que obedecí a mi pastor. Y yo recuerdo que llegó una hermana y me dijo, ay, lo que pasa es que el pastor se siente amenazado porque tú tienes más poder que él. ya, Yo, gracias a Dios, no le hice caso a ninguna de sí, esas cosas porque entendí que mi pastor estaba más preocupado en que yo me pareciera más a Jesús que en hacer un show a través de mí. ya. Porque yo te aseguro que otro hubiera aprovechado eso y hubiera jalado más feligreses a su iglesia, pero él no hizo Y eso, aparte gracias a tu Dios. edad, ¿no? 19, 20 Sí, años, estaba joven. era un arma, ¿no? Exactamente. Con un niño. Exactamente. Eh, Y fue tremendo todo eso. Hoy, después de más de 30 años de eso, yo puedo decir, Dios mío, gracias por la vida de este pastor, que aunque no me gustó, porque yo quería predicar, yo sí, quería hacer, y él me trataba de explicar, mira, lo que pasa es que tú tienes que madurar, tienes que ya, aprender algunas cosas, pero como yo veía que Dios me estaba usando, yo quería correr. sí. Pero gracias a que mi pastor se tomó el tiempo de frenarme, eh, cuando yo salí por primera vez de mi país a predicar, que fue a Venezuela, ocurrieron cosas increíbles. Cuando digo cosas increíbles, ciegos vieron, Ah, ah, personas se pararon de las sillas de ajá. ruedas, pasaron ¿Cuál muchísimas es el cosas. milagro? Perdón que te interrumpa. ¿Cuál es el milagro así que digas tú, wow? Yo mismo me sorprendí. Bueno, Sí. fuera de la salvación, hay uno muy reciente, de hace 3 días. Ah, caray. Estuvimos en un lugar, no me recuerdo el nombre, creo que se llama, uy, no me acuerdo cómo se llama, Aquí en San México, Felipe, creo que se en San llama. Felipe Durango. Sí, no Sí, estoy aquí en el Ejido seguro, San Felipe. creo que es ese, no estoy Sí, sí, seguro. sí. Bueno, había una joven que llegó al lugar, a la reunión, que le hicieron afuera en la calle. Y allí ella tenía las rodillas hacia adentro. Ujú. O sea, no como nosotros, que tenemos las rodillas hacia el frente, ella las tenía hacia adentro. Ajá. Y cuando empezamos a pedirle a Dios y a orar y a todo eso, ella de repente empezó a dar unos saltos muy altos, se fue al piso, cuando se levanta ya tenía las rodillas bien. Wow. Y allí testificó, y como todos la conocían, sabía que no era invento ni nada, Ya, Dios hizo un milagro poderoso con ya, ya, ella. Aquí en mi celular también tengo otro, reciente, de la semana de la vez pasada que vine. sí. Una señora tenía una alergia, como un hongo en las piernas. Ella me mostró, tengo las fotos aquí en el Ujú. celular, que le tenía toda la piel espantosa, como si le hubiera dado sarna, una cosa muy, muy visible y muy fea y muy fétida. Y me la topé en una reunión el día miércoles, Sí. donde habían unos pastores, y ella me dice, mire, ¿se acuerda de mí? Digo, no, no me acuerdo de usted. Ya completamente sana, nada, 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 nada. Pero de los más de 30 años que llevamos en esto, aparte de ver a un alma venir a los pies de Jesús, en el área de la sanidad y los milagros, uno de los que más me impactó, y todavía lo recuerdo con mucho cariño, fue que fuimos a un lugar, a un campo, donde había mucha pobreza y mucha brujería. Sí. Allí una señora sufría de un hongo
que ese hongo en los pies le cuarteaba en el área del talón y botaba sangre. Bueno, esa señora allí en esa campaña, recuerdo que mis hijos estaban chiquitos en esa época, eran unos niños. em, ya mi hija mayor tiene 25 años y yo recuerdo que ella llegó allí y empezó a gritar, me quema, y yo no sabía qué era. Eh, Y era cuando los pies tenía esas cosas así cuarteadas que le botaban sangre, esa piel se le cayó allí, demoró como 2 minutos, se le cayó toda la piel del pie y le salió piel nueva. Cuando nosotros vimos eso, porque no fue algo que yo le oré o que recé por ella, no, eso se dio como espontáneamente por la sí, misma fe que había allí wow. era un campo, era un lugar, ustedes le llaman ejidos a los que son, Sí, que la gente anda a sí, caballo un y no, ejido, un ajá, rancho. bien en el campo, Ajá, rancho, correcto. sí, Y yo me puse a llorar, ya, mi esposa se puso a llorar, todos los que estaban allí se pusieron a llorar al ver sí. semejante muestra del poder Pa- y pa- del pa- amor de Dios. Pastor, entonces esto es como cuando en la parte que dice que nadie tenía fe y fue cuando Jesús mejor se retiró de ahí, ¿no? Que era en su propio pueblo, ¿no? En su propio Correcto, lugar donde él vivía. correcto. Entonces, si ahí no hubiera fe, ese momento en milagro, que nadie creyera, eso lo hace difícil. Bueno, definitivamente la fe es un factor para los milagros, sin duda alguna. Todas las religiones del mundo están de acuerdo de que la fe está muy ligada, es un factor para los milagros. Sin embargo, hay un factor que es la soberanía de Dios. Ya. O sea, Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, de Ujú, la manera que quiera, en el momento que quiera, porque Él es soberano, Él tiene todo poder. así es. Cuando Jesús llegó a Nazaret, que era el lugar donde Él se había criado, no pudo hacer muchos milagros. No que no quiso, no pudo, dice que por la incredulidad de ellos. Ajá. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde Él nació, donde Él creció, donde seguro lo vieron de niño corriendo en calzones. Ya, Entonces, lo conocían bien. no podían ver lo divino en él, solo veían lo humano en él. Es como, por ejemplo, en una ocasión mi hija me decía, eh, eh, porque ella ha estado presente muchas veces en situaciones milagrosas que nos ha tocado ser Sí, testigos, y que papá, ¿cómo tú haces eso? Yo no, mi vida, no lo hago yo. Es Dios. ya, Si yo lo pudiera hacer o controlar, yo pongo una oficina y digo sanidad gratis 24 horas. Pero no, yo no ya, me he podido ni sanar sí. yo mismo de un dolor de cabeza. Es Dios. Entonces, la fe juega un papel, pero Dios es soberano. Eso Bueno, a través de los años he visto que Él hace como Él quiere. Bueno, sabemos que cuando hay esto, también hay una contraataque, eh, en la guerra espiritual. Ujú, ¿Cómo eres tú atacado? ¿Sueños, visiones, eh, mismos demonios que cuando a personas como tú que se meten en ayuno y oración, viene el contraataque, ¿no? ¿Cómo ha sido a lo que tú llevas de predicador evangelista, esos contraataques y que tú identificas, ese es el enemigo, o son sus demonios y potestades? ¿Cómo Bueno, le? hay tres cosas importantes a resaltar en esto, en mi experiencia. Ujú, Número uno, que el mundo espiritual es real. No es hipnosis, no es histeria colectiva. O sea, así como Dios es real, el mal es real sí, también. Y uno es un ser humano, o sea, uno no es divino. El único, imagínense, si Jesús, que era Jesús, Jesús venía del mundo espiritual al mundo físico, o sea, conocía el mundo espiritual mucho mejor que tú y que yo, sí, y Satanás lo atacó. va, ¿Por qué pretendemos nosotros pensar que vamos a ser eximidos de este tipo de experiencia? Si Satanás vino contra el mismo Jesús, que era el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros que somos viles mortales y que estamos tratando de apenas tener un atisbo de lo que es el mundo espiritual? Entonces, lo primero, esto no es anormal, es hasta diría yo que normal a la naturaleza humana. A Satanás la Biblia le llama el tentador, el enemigo,
el acusador de nuestros hermanos. Satanás le caes mal. O sea, Sí, entendamos eso, le caemos mal. Sea que yo predique ante 10,000 personas o que sea el hermano que limpia los baños, sí, le caes mal, te odia y él no te quiere ver bien. Entonces, lo que llamamos guerra espiritual es simplemente entender que hay un conflicto eterno entre el bien y el y mal. entre el mal. Eso todas las religiones están de acuerdo que es una realidad en la Sí, naturaleza humana. Lo segundo es que en nuestra experiencia, por ejemplo, cuando mi hija estaba muy pequeña, tenía muchas ujú, pesadillas, muchas situaciones, y yo tuve que pedirle a Dios, Señor, cubre y protege a mi familia mientras yo estoy haciendo tu obra. Pero entiendo que esas situaciones se dan porque es normal. O sea, en toda guerra existe lo que se conoce como la población civil. ¿Y quiénes son los que más sufren? La población civil. Entonces yo tuve que ser un poquito más estratégico y orar por mi familia, tomar medidas preventivas. No es que uno va a estar todo el día en estado de alerta. Ay, ay, mira, ay, sopló la brisa, es el diablo. Ay, que un automóvil se me tiró en medio del tránsito, el diablo. No, sí, no, no, no. No vamos a ver al diablo en todas partes, pero estamos conscientes de que hay un conflicto espiritual. Entonces, la manera más sabia de uno afrontar esa realidad llamada guerra espiritual o conflicto espiritual es poniéndose del lado ganador. O sea, ya. del lado de Dios, que vamos a ser susceptibles a ciertos tipos de situaciones, sin duda alguna. Pero la Biblia dice que somos más que Ujú, vencedores, no por medio de nuestra sabiduría, experiencia o pericia o fuerza, no, por medio de aquel que nos amó. ujú. Entonces, en una ocasión me tocó ir a sacar un demonio de una jovencita de unos 12 años. Ay, Y cuando yo llego, una hermana muy emocionada me dice, uy, tiene los ojos blancos volteados para atrás, la están agarrando como entre 4 personas porque tiene una fuerza sobrenatural y usted tiene que ir bien preparado para sacarle ese espíritu a la jovencita. Y yo le dije a esta hermana, bien intencionada, le dije que yo no lo voy a sacar. El que lo va a sacar es el que vive en mi corazón, wow, o sea, Jesús. Yo me voy a sí. esconder detrás de Jesús. Entonces fuimos y en unos cuantos minutos la joven fue libre, completamente Ujú. libre. Hasta el día de hoy asiste a una iglesia con su familia. ¿Y ibas ayunado, orado, como luego dice en la palabra, que con No, ayuno y oración sale este no, género? no, no, es que me llamaron así de repente, imagínense. Es más, te comento algo respecto a eso. Yo ayunaba todos los viernes, sábado y domingo, porque yo leí ese versículo que decía que este género no Sí. sale sino con oración y ayuno. Yo entendía que había ciertos tipos de demonios o de espíritus inmundos que estaban en un nivel tan alto Ujú, que yo tenía que meterme en ayuno para poder sacarlos. ujú. Esa es una interpretación totalmente incorrecta, pero yo así lo creía. Entonces yo un día le dije al Señor, ¿y si me topo a uno de esos cuando yo no he ayunado y orado? Ey, Entonces Dios me explicó en su palabra que los demonios no se sujetan por lo que yo hago. Los demonios se sujetan por lo que Jesús hizo. O sea, la victoria no la obtengo yo ahora. No, la victoria nos la otorgó Jesús en la cruz. Porque la Biblia dice que Él triunfó sobre los principados, potestades y todo ese rollo de cosas en la cruz. ya. Entonces, ¿cómo yo hago para apropiarme de esa victoria? Creyendo en lo que Él hizo. De hecho, en el caso de esa jovencita, como yo dije, yo no lo voy a sacar, lo va a sacar el que vive en mí. Ya. Y fuimos y cantamos un par de canciones, leímos unos versículos y le dijimos que se fuera. Y se fue. Tan sencillo como eso. No tuve que, yo soy bien gritón, Sí. pero no tuve ni que gritar ni nada, porque yo vine al entendimiento. Entonces, y usted ayuna y ora bastante, pero no por miedo a un espíritu inmundo. Ya. Yo oro y ayuno bastante porque quiero estar cerca de Es Dios. la comunión, pues, que tú tienes con Dios, la Correcto, comunión, ¿qué es lo que va a hacer? correcto, La correcto. acción. Nada de lo que un ser humano haga debe ser fundamentado en el temor, Sí. debe ser fundamentado en la fe y el amor. Pastor Héctor, cambiando un poquito de tema, ahora la cuestión de los grupos musicales, de adoración, tanto
de iglesia, como los que están fuera en evangelismo. Ujú, La palabra levitas, bueno, yo en mi particular siento que no somos al 100% levitas porque no servimos un templo al 100%, ¿no? Eh, Tú siendo ministro, ¿cómo ves la música? No sé si en México, Panamá, que si pudiera haber una similitud en cuestión de las iglesias. Hablo por la cuestión de ministrar o grupos de evangelismo, ujú. la diferencia o para ti todos son iguales. Bueno, cuando uno hace lo que sea que uno haga, lo primero que uno debe observar es cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La música la creó Dios. La música es de Dios. De hecho, no hay nada del diablo, todo le pertenece a Dios. Entonces, la música tiene dos objetivos fundamentales. Número uno, honrar a Dios. Pero número dos, comunicar al hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va al libro de los Salmos, que son puras canciones que escribió David, el rey David y otros más, Sí, esas canciones, usted ve que hay canciones donde David dice, Dios mata a mis enemigos. sí, Dice, ¿cómo puede haber una canción tan carnal, y sangriento, ¿no? sangrienta? Sí, Pero eran sí. canciones, eran canciones. Lo mismo que el famoso Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso eran canciones. Entonces, la música es un elemento que comunica con el creador, pero también comunica con los seres humanos. En otras palabras, de manera vertical comunica con Dios y de manera horizontal comunica con los hombres. De manera vertical comunica con Dios a través de la adoración y la alabanza, pero también comunica con los hombres conectando con las vivencias del hombre, con lo que el hombre anhela, sus sueños, sus luchas, sus fracasos, sus anhelos y todo Ujú. eso. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, ya cuando se utilizan términos como levita o ministro de alabanza y todo aquello, Ay, creo que caemos en lo mismo lo- que conversábamos al títulos. principio, Ajá, los títulos. ya. Entonces, uno tiene que mirar es la función, cuál es el objetivo. Por ejemplo, te lo pongo de esta forma y soy vertical en esto. Si el objetivo de la música en general, y yo formo un grupo y todo lo demás, pero esa música va enfocada no para dentro de la iglesia, entonces mal yo podría ir a un parque donde según yo quiero alcanzar a gente que no es cristiana y llegar cantando, llévame al lugar santísimo, por donde el sacerdote canta. Las personas no entienden Ujú, un pepino de lo que tú estás hablando. ya. Por ende, no hay conexión y por ende no hay comunicación, que es uno de los objetivos de la música. Uno, conectar con Dios y dos, conectar con el hombre. Pero si yo le estoy hablando en términos de eso, yo recuerdo cuando yo fui a la República Checa por primera vez, Ah, al ese no ser un país cristiano, en donde el 70% de la población son ateos, confiesan ser ateos, no creen que Dios existe, y tú vienes y tú le dices en una predicación en un parque, porque como Saqueo se subió al árbol sicomoro y Cristo le dijo, desciende porque haya llegado, la gente no va a entender un pepino de lo que estás hablando, porque ellos no saben quién es Saqueo, eso lo saben los cristianos evangélicos. ya. Entonces, de hecho, te recuerdas que la vez pasada platicábamos tras bambalinas Sí, de que yo te recomendaba cuando vayas con tu grupo sí. afuera, inventa canciones con las que ellos se puedan identificar y que presenten una solución en Cristo. Pero si por ejemplo, llego yo a un parque y hay pura gente que no es cristiana y yo dije, y yo siento el fuego y que siento el fuego del Espíritu Santo, ellos, No van a o sea, entender. ¿qué me estás hablando? Ya. Entonces, eh, entonces, en realidad, lo que hay que determinar es cuál es el objetivo, cuál es la función. Lo importante no es si me llaman levita, ministro de alabanza, tres veces santo, no. Lo importante es que yo determine. Por ejemplo, en la iglesia donde yo nací, crecí, me desarrollé, el grupo de música en los servicios en la iglesia cantaban alabanza y adoración evangélica como las que todos conocemos. Ya. Pero cuando íbamos a la calle a evangelizar,
la música era completamente diferente. Ujú, Cantábamos salsa, allá gusta mucho la salsa. ya. ¿Y qué canciones se cantaban? Juan en la ciudad, Ujú. cosas con las que la gente que no es cristiana Ya. se identificara. Y rapapapam, papapam, patacatá, ratatata, y hacían toda una cosa, y la gente aplaudía en la Como una calle. batucada, una batucada. Exacto, y Ajá. la gente aplaudía, y entonces entraba yo y les predicaba la palabra. Entonces, cuando la música es un elemento demasiado poderoso y hay que saber usarlo de manera correcta. En el templo adoramos a Dios. Ok, vamos a ir al estadio tal o al parque tal a exaltar a Dios. Fantástico, pero ten claro que eso va dirigido a Dios, no a la gente. O sea, todo va a determinar, el lugar no determina tanto, determina el objetivo. Y yo creo que bajo esa premisa, la iglesia cristiana tiene que abrir la mente un poquito más. Me ha tocado que cuando hemos estado tocando en algún evento, aquí o fuera, cuando el pastor algunos pastores, no todos, en nuestros 17 años como grupo, Correcto. eh, pues una vez subió uno y nos empezó a que dijéramos versículos o como a exhibirnos. Entonces, después me doy cuenta que es músico y llegué a la conclusión que algunos de los pastores que nos han de alguna manera queriendo exhibir, pues yo siento que a lo mejor es una frustración, ¿no? De no lograr ellos a lo mejor haber hecho un grupo o haber sido cantantes, y yo los llevo a ser predicadores, ¿no? Yo pienso que a veces estas cosas se dan, número uno, porque han recibido una enseñanza equivocada. Porque cuando tú escuchas algo, yo siempre recuerdo una frase de un sabio que dijo que la verdad es la verdad aunque nadie la diga. Ujú, Y la mentira es la mentira, aunque todos la tomen como verdad. ya. Entonces, a veces cuando escuchamos una y otra vez un concepto que está errado, creemos que es correcto porque todo el mundo lo abraza. Por ejemplo, estos pastores que llegan a usted y le dicen, no, usted tienen es que meterse en ayuno y oración Sí, y que canten puros versículos y todo este sí. tipo de cosas, eso obedece a que se han vuelto dogmáticos en lo que se les enseñó. Y lo Ah, segundo, obedece al hecho de que francamente tienen una baja escolaridad teológica. O sea, por ejemplo, cuando una persona dice, no, que uno llegue a la iglesia para predicar tienes que usar saco y corbata eh, y no te puede, en algunas no te puedes afeitar el bigote, ujú, cosas extremistas que cuando uno observa no aparecen en la Biblia. sí, Entonces, y también lo que tú mencionas, puede ser que eso es una expresión de su frustración sí, de no haber logrado lo que ven en ti. Y cuarto, que a veces la crítica expresa el anhelo de ser como aquel a quien criticas. sí. Una vez nos dijeron que las congas, aquí congas o tumbas, Correcto. que las bajara del escenario donde íbamos a tocar porque era un instrumento africano y era del diablo. Entonces, pues ya no No, tocamos. según ellos, si tocaban las tumbadoras Sí, que se le sí, llaman, las tumbadoras estaban allá. invocando a los espíritus africanos. Sí, Grave error. La música de quién es? De Dios. Cómo el hombre la utiliza es otra cosa. Caemos en lo mismo que venimos diciendo. ¿Cuál es el objetivo? Esas mismas congas o sí, tumbadoras la tumbadora la de. utilizaban ellos para invocar espíritus inmundos. Nosotros las utilizamos para adorar a Dios. Ah, O sea, no es como este celular. Este celular puede ser para extorsionar a la gente sí, a través del celular o puede ser para enviar un mensaje de amor y de esperanza. sí, O sea, lo que hace malo algo no es ese algo, sino el uso que sí. se le da a ese algo. Ujú. Y cuando no abrimos la mente y el corazón, mira, el apóstol Pablo dijo, yo me hago gentiles a los gentiles, me hago Griego, judío a los judíos, me hago griego a los griegos, al fin de alcanzar mayor número. así es. Entonces, por eso a veces tú notas que la mayoría de estos ministros que son así cerrados, Sí, sus congregaciones no crecen. sí, ¿Por qué? Porque ellos son tan selectivos
que dicen, no, tú para entrar a mi iglesia tienes que ser 3 veces santo. Sí, Y no entienden que tú tienes que primero entrar a la iglesia para hacerte santo, sí, no al revés. así es. Entonces eso es lo que ocurre. Yo lloro, Dios mío, mándame pecadores, eso es lo que yo quiero. Yo quiero son pecadores. Sí. La Biblia lo dice que hay más fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que ya no necesitan salvación. Entonces ese es el problema. Endiosamos nuestro punto de vista, nuestra doctrina por encima del objetivo real, que es que la gente se acerque a Dios. Así es. Te agradezco mucho esta plática, Pastor Héctor, gracias. ¿Cómo no? Va a edificar a mucha gente, a muchos músicos y sobre todo una gran enseñanza desde Panamá, que el México. Ujú. Esperamos que pronto vuelvas. Algo que quieras agregar para el pueblo de México, especialmente Decirle, aquí en la comarca lagunera. decirles que la comarca lagunera es la orquídea de las Américas. Amén. Que no olviden eso jamás, que son como lo que la Biblia llama los arroyos del Negev, que por arriba se ve desierto, pero por abajo, bajo tierra, escondido, está corriendo ríos de agua viva. Ah, Dios bendiga México y me han robado el corazón y seguro vamos a estar de vuelta. Un abrazo fuerte. muchas gracias.